Hoy exploraremos una de las preguntas más profundas y universales que ha enfrentado la humanidad a lo largo de la historia. La pregunta es la siguiente: ¿qué ocurre con el alma después de la muerte? Esta interrogante ha sido motivo de reflexión, debate y diversas interpretaciones en diferentes culturas y religiones. En este video nos centraremos en cómo dos de los principales enfoques cristianos, la católica y la evangélica, abordan este tema fundamental. Analizaremos en detalle las creencias y doctrinas de ambos enfoques, explorando sus similitudes y diferencias. Por ejemplo, la perspectiva católica se fundamenta en diversas interpretaciones bíblicas y el catecismo de la Iglesia Católica, mientras que la perspectiva evangélica se basa únicamente en diversas interpretaciones bíblicas que varían según la denominación. A través de esta comparación, buscaremos comprender mejor cómo cada enfoque concibe el destino del alma después de la muerte y el proceso de juicio que determina su destino eterno. Comenzaremos explorando la perspectiva católica. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1022, el alma es inmortal y sobrevive después de la muerte del cuerpo. La Iglesia enseña que en el momento de la muerte, cada persona enfrenta el juicio particular de Dios. El juicio particular es el juicio que cada persona enfrenta inmediatamente después de la muerte, realizado por Dios. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1022, en el momento de la muerte, cada alma es juzgada por Cristo y se determina su destino eterno basado en su vida y acciones. Hay tres posibles destinos: el cielo, el purgatorio y el infierno, basados en la vida, acciones y obras de la persona. Como se menciona en Hebreos 9:27, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Y también en el Evangelio de Mateo 25:34-35, el cual dice: entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. 35. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer, tuve sed, y ustedes me dieron de beber. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1023, establece que aquellos que mueren en amistad con Dios y están completamente purificados, entran directamente en el cielo, donde experimentan la visión beatífica, la contemplación de Dios en su gloria. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquellos que mueren en la gracia de Dios, pero aún necesitan purificación, pasan por el purgatorio. Aquí, las almas se purifican para poder entrar en la presencia divina, como se menciona en 1 Corintios 3:15, el que no construya bien, sufrirá la pérdida de su obra. Él mismo se salvará, pero como quien pasa a través del fuego. Además, el libro de Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella nada impuro. Finalmente, aquellos que mueren en pecado mortal sin arrepentimiento son destinados al infierno, donde experimentan la separación eterna de Dios y el sufrimiento. Según el Catecismo, numeral 1035, el infierno es la separación eterna de Dios. Ahora continuemos explorando la perspectiva evangélica. En la tradición protestante hay diversas interpretaciones sobre lo que sucede después de la muerte, dependiendo de la denominación. Sin embargo, hay algunos puntos comunes. Muchas denominaciones evangélicas coinciden en que al morir, el alma de los creyentes en Cristo va inmediatamente a estar con el Señor, basándose en textos bíblicos como Filipenses 1:23, donde Pablo expresa su deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Al igual que en la tradición católica, los protestantes creen en un juicio final, donde todos serán resucitados y juzgados por Cristo, como se menciona en 2 Corintios 5:10. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En cuanto al destino eterno, los protestantes generalmente creen en dos opciones: el cielo para los redimidos y el infierno para los no creyentes, basado en su fe y relación con Jesús durante su vida, apoyándose en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, a diferencia de la doctrina católica, la mayoría de los protestantes no creen en el purgatorio. Consideran que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para purificar todos los pecados de los creyentes, como se menciona en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Otra diferencia notable es la creencia en el sueño del alma por algunas denominaciones protestantes, como los adventistas del séptimo día. Según esta perspectiva, el alma queda en un estado de inconsciencia hasta la resurrección, basándose en Eclesiastés 9:5, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. La Iglesia Católica también enseña sobre la intercesión de los santos y la posibilidad de orar por las almas en el purgatorio. El Catecismo, numeral 1032, menciona la práctica de orar por los muertos, basada en Segundas Macabeos 12:46. Estas oraciones ayudarían únicamente a las almas que se encuentran en el purgatorio y a salir más rápidamente de él y luego entrar al cielo. Dicha práctica es algo que no es generalmente aceptado en el protestantismo. Ambos grupos coinciden en la esperanza de la resurrección final y la vida eterna prometida por Jesucristo, aunque sus interpretaciones y doctrinas específicas varían. Ahora es esencial explicar sobre el juicio final. El juicio final es una creencia fundamental tanto en la tradición católica como en la protestante, aunque con algunas diferencias en su interpretación. Desde la perspectiva católica, el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1038, enseña que al final de los tiempos todos los muertos resucitarán y serán juzgados públicamente por Cristo en un acto de justicia divina, como se menciona en Mateo 25, 31, 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Este juicio final será una confirmación y revelación pública del juicio particular que cada alma recibió inmediatamente después de la muerte. Las almas que ya han sido juzgadas y se encuentran en el cielo, purgatorio o infierno no evitan este juicio, sino que su destino es reafirmado públicamente. Por ejemplo, a las almas que ya están en el infierno, la doctrina católica sostiene que estas almas no escapan de su condena eterna. Durante el juicio final, su sentencia será confirmada públicamente, pero no saldrán del infierno para ser juzgadas nuevamente. Las almas en el purgatorio, sin embargo, pueden ser purificadas completamente en el proceso y, por lo tanto, entrar en el cielo tras el juicio final. Las almas en el cielo serán glorificadas junto con sus cuerpos resucitados. La perspectiva evangélica también afirma un juicio final, donde todos serán resucitados y juzgados por Cristo. Sin embargo, la mayoría de las denominaciones protestantes no reconocen el purgatorio y creen que las almas de los creyentes van directamente al cielo, mientras que los no creyentes son condenados al infierno desde el momento de su muerte, con el juicio final sirviendo como una declaración pública de estas sentencias. Además, es importante hacer una distinción entre los conceptos de espíritu y el alma.
y aclarando quién será juzgado después de la muerte, ya que estos términos pueden causar confusión en ocasiones. El alma es creada directamente por Dios en el momento de la concepción y es inmortal. Es el principio vital que da vida al ser humano. Es la sede de la conciencia, la libertad y la capacidad de conocer y amar. Debido a que el alma es responsable de la libre elección y de las decisiones morales, es también la que puede ser condenada o salvada según las elecciones hechas durante la vida. El espíritu es visto como la parte más profunda del ser humano y permite al ser humano comunicarse con Dios. Al morir la persona, el espíritu vuelve al Padre, Dios, facilitando una conexión continua con lo divino. En resumen, tanto católicos como evangélicos comparten la creencia en la inmortalidad del alma y en un juicio que ocurre después de la muerte. Sin embargo, existen diferencias significativas en aspectos doctrinales específicos. Los católicos sostienen la existencia del purgatorio, un estado temporal de purificación para las almas que no están completamente purificadas antes de entrar al cielo. Y también creen en la intercesión de los santos, quienes pueden interceder por las almas de los vivos y de los difuntos. Estas creencias son centrales en la doctrina católica y están respaldadas por el catecismo y la tradición de la Iglesia. Por otro lado, los evangélicos generalmente afirman que el sacrificio de Cristo es suficiente para purificar a los creyentes de todos sus pecados. Asimismo, la mayoría de las denominaciones evangélicas enfatizan una relación directa entre el creyente y Dios. Estas diferencias doctrinales reflejan la riqueza y diversidad del pensamiento cristiano respecto al destino final del alma y el papel del juicio final. Ambos grupos, sin embargo, ven el juicio final como un acto público de justicia divina, donde se confirmará y revelará el destino eterno de cada alma, reafirmando la soberanía y justicia de Dios. Invoquemos a Dios para que nos conceda la sabiduría necesaria para actuar según su voluntad, obedeciéndole con devoción y arrepintiéndonos sinceramente de nuestros pecados, y así, en aquel día, podamos todos reunirnos en la vida eterna. Amén.